Muy buenos días, sean bienvenidos a ¿Y el camino cuál es? Las respuestas vendrán mientras seguimos a andar. Con la música viva vamos a celebrar. El camino cuál es, se verá al avanzar. Bienvenidos una vez más. ¿Y el camino cuál es? Aquí estamos de nuevo, Gary, Lina, Priscila, Esteban, para compartir hoy un programa que está de agarrarse la peluca. Como le prometimos, que íbamos a cada uno de nosotros compartir de nuestra historia, a desnudarnos aquí con ustedes el alma, que son las emociones, la voluntad, toda esta trayectoria que hemos atravesado, para que ustedes lo puedan disfrutar. Pero antes quiero decirte, mira, hay ya 3 episodios que están buenísimos. Si no te has suscrito, toma una pausa, dale like y suscríbete y comparte con los demás, porque sé que esta es una joya, una perla que tú le puedes regalar a alguien para que también se beneficie. Y hemos estado hablando de diferentes temas, diferentes tópicos. Y recuerdo, Gary, que tú hablabas de la transformación, de ese camino, ¿no?, que tenemos a ser transformados, despertados, sanados. ¿Nos podrías decir cuál ha sido tu lema más abarcador en cuanto a la transformación? Aprecio mucho esa pregunta porque en realidad abre mi caja de Pandora, ¿no? Pero antes siento de hacer algunas aclaratorias con respecto al concepto de historia. Por una parte, compartir nuestra historia de nuestra trayectoria de vida sirve para darnos a conocer. Pero lo que quiero aclarar es que yo aprendí a luz de la conciencia que hoy tengo, porque uno llega a reflexionar en retrospectiva e introspectiva de todo lo que ha venido viviendo. Y uno de los aprendizajes es que yo no soy mi historia. Y nosotros sabemos que hay muchos que están atados dentro de los parámetros de su historia, ¿verdad? Y yo puedo ver en retrospectiva cómo mi papá, mis generaciones, mis antepasados se ataron a su historia, pensando y creyeron que su identidad se define por su historia. Y la razón por qué no debemos atarnos a la historia es porque la historia es un resultado de cómo percibimos los sucesos que experimentamos cuando lo llegamos a vivir. Y esa perspectiva era muy limitada. ¿Por qué? Porque esa perspectiva estaba siendo influenciada por varios factores. Factores de, por ejemplo, una data muy limitada, ¿verdad? Estaba influenciada por la formación de nuestro sistema de creencia en ese momento, de cómo se nos educó, de cómo se nos modeló la vida. Entonces, todo eso estaba ya, todos esos filtros mentales se estaban estableciendo. Entonces, cuando uno empieza a experimentar lo que vivió, lo está experimentando, percibiendo, interpretando y asignando el significado de lo que se vivió por medio de esos filtros. Pero ¿qué pasa? Que en el proceso de la transformación, esas perspectivas van cambiando según la luz va aumentando en uno. Y uno puede transformar nuestras memorias de lo que experimentó a la luz de la verdad que uno recibe en el momento, ¿verdad? Entonces, eso quiero decirlo de antemano. Es muy liberador de yo contar una historia como que estoy contando la historia de alguien ajeno, pero no soy yo, ¿sabes? Pero el lema, respondiendo, yo diría, uno de varios, es la libertad. Cuando yo he reflexionado sobre mi linaje, puedo ver en las últimas 4 generaciones como mi bisabuelo peleó identificándose con la causa de ser liberado de la guerra para independizarse de los españoles. Entonces puedo ver ahí
desde que yo tengo conciencia, que él peleó por ser libre, pero libre a nivel socioeconómico y político. Veo a mi abuelo, que él vivió en pos de la libertad, pero otro tipo de libertad, ¿Dónde ocurrió eso? en Cuba. Ah, ok. Yo nací en Cuba en el año 60, Cubanos, señores. ya pueden ser los cálculos matemáticamente. Y mi abuelo también se identificó con la causa de la libertad, pero una libertad económica, porque nació en un contexto muy pobre. Mi abuelo tuvo, no sé por qué me estoy poniendo sensible. Se vale aquí. Se vale, se vale. Seguro, seguro. Y es que lo que esto implica que nosotros estamos muy conectados con nuestro linaje, porque las vivencias de nuestros antepasados se nos traspasó inconscientemente, aun cuando estábamos en el vientre, y sabemos, hemos estudiado biológicamente, se puede comprobar. Pero mi abuelo nació en un contexto muy pobre, con cuarto año de educación. Pero él tuvo una visión de salirse de la pobreza y se esforzó. Entonces, con mucho esfuerzo, era un genio en cuanto a ser industrial. Larga historia corta la de él. Para el año 59, él se había ramificado en su propia prosperidad, ¿verdad? Y yo creo que eso se me impartió. Creo que lo tengo en mi ADN. Él fue un modelo para mí. Y nuestra formación se llega a formar a nivel de mente y ego, personalidad, según los modelos al cual fuimos expuestos. Entonces, yo tuve mucha admiración por él, por eso. Es más, él, diga. Perdón, porque quiero este momento muy especial ahora mismo, ¿no? Que cuando tú sientes esta emoción dentro de lo que estás hablando, ¿qué te hace sentir esta emoción cuando hablaste de tu abuelo como pobreza? ¿Qué fue lo que tuviste en él, ¿no? Que te transmite a ti esa emoción. Su lucha, La valentía que él tuvo para romper con los esquemas que su contexto y las personas en su entorno le querían imponer. Y él rehusó, él no aceptó el yugo de esclavitud en cuanto a la pobreza. Entonces él se propuso de salir adelante y lo logró, porque llegó a ser un hombre muy próspero en la provincia, Holguín Oriente, para aquellos que saben. Y su prosperidad se ramificó en una variedad de industrias, ¿verdad? Entonces mi papá dejó de estudiar a los 13 años, pero ¿qué pasó? Y había una buena relación entre mi abuelo y mi padre, muy estrecha, que yo la heredé, eso fue algo que heredé bien. Hasta la fecha de hoy yo tengo una relación muy íntima con mi padre, como un amigo, es amigo. Entonces mi papá se identificó con la revolución de Castro, ¿sí? Entonces están viendo un factor de número en común, que mis ancestros se identificaban con cierta causa, pero la causa era siempre de procurar una libertad, sea socioeconómico, político, ¿verdad? Entonces mi papá se identificó y él participó en la revolución con Castro, pero en el año 60, que fue precisamente el año que yo nací, ya Castro se había declarado comunista y había impuesto sobre Cuba el régimen de la ideología marxista y comunista. Entonces ahí empezó a mi vida a ser marcada, porque mi papá, a dedicarse con esa causa, esa misma causa a la cual él dio su vida, lo defraudó, porque ese mismo movimiento y régimen terminó confiscando todo lo que mi abuelo había trabajado, fincas, casas, tostaderos de café, vehículos, etcétera, ¿verdad? Entonces mi papá le generó en él una rebeldía. Entonces su caso fue una rebeldía para liberarse del yugo de eso. ¿Qué me pasó a mí?
que en la casa mi papá me adoctrinó con ideología de democracia. Entonces, él, con buenas intenciones, me preparó como un gallito para pelear. Entonces él, creyendo protegerme y preservarme a través de mí, me adoctrinó. Entonces eso tuvo unos efectos que me afectó psicológicamente. En un gobierno comunista con una doctrina dentro de la casa totalmente demócrata. Sí. Wow. Entonces, Ya, ¿qué lo pasó? compraste. ¿Cómo se reflejó eso? Que yo era el único niño en la escuela elemental que no se ponía el uniforme del partido. Entonces yo me destacaba. Entonces yo, en mi inocencia, cuando yo escuchaba a los maestros, la maestra expresar algo que era contrario a la ideología que mi papá me adoctrinaba, yo me paraba en la clase, literalmente, y yo decía, eso no es verdad, eso es una mentira. Wow. Entonces ahí, en retrospectivo, yo puedo identificar mi patrón, que mi libertad siempre estaba vinculada a una causa, pero más en particular en expresar mis creencias, mis opiniones, pero cuya expresión de creencias y opiniones siempre estaba asociado con ser rechazado, con ser castigado, con ser marginado. Y yo no lo sabía, porque esto se descubre en sobre el camino, Así es. ¿verdad? Entonces, al ser concientizado, digo, wow, yo no sabía que tenía una raíz de rechazo bien arraigada en mí, pero estaba vinculado con la libertad de expresar mis ideologías, mis convicciones, mis creencias, pero siempre estaba asociado con resistencia, con oposición y con experimentar castigo. Sí, porque entonces eso me marcó, Sí, ¿verdad? o sea que si no obedecía a sus Sí. leyes, a sus reglas, venía el castigo. Es correcto. Si no te conformabas y expresaba lo contrario, pues ahí venía el castigo. ¿Y cuáles eran esos castigos? Bueno, para que otros también se identifican. Sí, bueno, el castigo en esa etapa era siempre, cada vez que expresaba algo, me enviaban a la principal oficina, mi mamá tenía que venir e intervenir en una ocasión. Yo creo que estoy pasando por un catarsis. Y eso, eso es lo que nos gusta aquí. Me encontró con fiebre porque el sistema nervioso no está diseñado para, especialmente un niño de 7 y de 8, 6, 7 y 8 años, ¿verdad? Y me encontró con fiebre porque estaba resistiendo, ¿verdad? Entonces, a veces físicamente me llevaban al baño, me bajaban los pantalones y con una regla me pegaban porque eso era autorizado, porque se clasificaba que yo estaba siendo rebelde, ¿me entiendes? Entonces eso, una larga historia corta, fue la razón principal por cual salimos del país. Y lo que yo he aprendido en retrospectiva, que cuando estás en un sistema, no sea socioeconómico, político o religioso, y sientes que es un yugo opresivo y de restricción, tenemos 3 opciones. Por lo menos eso fue, la vivencia mía siempre ha sido 3 opciones. Número 1, te conformas, pero vas a generar resentimiento porque por fuera estás diciendo sí cuando hay un no por dentro. Ya. ¿Verdad? Entonces no estás siendo íntegro a tu propia conciencia, estás reprimiendo tu conciencia, la libertad de tu conciencia. Yo creo que la libertad es uno de los valores que la divinidad, la fuente divina ha conferido en el ser humano. Yo siento que así como Dios es soberano, nosotros somos espíritus soberanos, ¿verdad? Que la soberanía está basada en autonomía. Nomia es una ley. Entonces estamos llamados a ser autogobernados, ¿verdad? Y eso está basado en nuestra dignidad y identidad. Entonces, o te conformas o te levantas para procurar reforma, cambios al mismo sistema. Pero si tú eliges ese camino de ser un reformador, un agente de cambio dentro de un sistema, vas a padecer mucho. Entonces, eso yo lo he experimentado en el contexto socioeconómico, político y de religión, que eso fue más adelante en mi historia, ¿verdad? Que me voy a apresurar para llegar ahí bien rápido. O te sales del sistema.
Entonces, en mi historia, mi papá, por ánimo de mi abuelo, nos animó, salte, vete de aquí. Y si no lo vas a hacer por ti, señalando a mi padre, hazlo por mi nieto. Pero salimos, ¿verdad? Y nosotros salimos de Cuba directamente a Nueva York, a un barrio anglosajón, que la mayoría eran europeos, italianos, irlandeses, polacos. ¿Por qué? Porque mira la ironía, en retrospectiva uno tiene luz. Mi papá brotó una raíz de amargura, porque se sintió defraudado, decepcionado, y vino a los Estados Unidos con una intención que no fue liberado de eso por 20 años, de regresar a Cuba y dar un golpe de Estado en movimiento subterráneo aquí. Wow. Entonces mi papá, por esa amargura, no quería vivir en una comunidad latina, de habla hispana. No quería ver nada con los cubichis, como decimos. Wow. Pero me metió en New York City, en Queens, en un barrio americano. Fue una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque llegué a ser el único niño hispano en el vecindario. Y mira que al tú huir del rechazo, sigues generando el rechazo. Claro. Sí, sí. Perdón, ¿y su abuelo? ¿Qué pasó con el abuelo? Él ¿Se quedó en falleció. Cuba? Él se quedó en Cuba. Okay. Sí, por otras razones y motivos. Lo voy a decir abiertamente. Se enamoró de otra mujer, tuvo una querida y tuvo un hijo que yo llegué a conocer su hijo cuando regresé después de 48 años, ¿verdad? Estamos aquí desnudando todo. Claro, claro. No, vivió en amor a su Sí, Está se bien, enamoró. quería Edad, tener su ¿verdad? experiencia. Y eso también tuvo un impacto en mi papá y mi familia, etc. Lo que puedo observar en retrospectiva, una vez que se establece un precedente en nuestras vidas, y ese precedente corresponde a una percepción y una interpretación y un significado que le asigna a ese precedente se desarrolla en un patrón de conducta, de comportamiento y de experiencias, en lo cual uno, sin saberlo, inconscientemente, se llega a aprisionar o a confinarse dentro de los parámetros de ese patrón. Entonces, lo que puedo ver en toda la trayectoria del patrón de mis ancestros, que todos ellos dieron sus vidas a causas que le prometía una libertad socioeconómica, política. En mi caso, yo iba a ser en búsqueda de una libertad espiritual y emocional. Específicamente hablándoles, ser libre inconscientemente de una raíz de rechazo. Entonces, cuando uno padece de una raíz emocional, hay diferentes formas de cómo uno la maneja o responde ante ella. Y sabemos científicamente que el cerebro reptiliano, como le llamamos, ¿verdad? O responde huyendo por el temor, porque no quieres evitarlo, o reprimiéndolo. Lo reprimes o lo encubres, ¿verdad? O lo proyectas de manera reactiva. En el caso mío, lo que puedo ver en mi patrón, que fui reactivo. Lo proyecté una reacción de enojo. Y claro, la raíz del enojo, sabemos, según la inteligencia emocional que hemos aprendido, es el temor. Sabemos que hay solamente dos emociones universales que influyen a todo ser humano, al comportamiento de todo ser humano. O es amor, el amor divino incondicional, o el temor. Y de esas dos emociones hay ramificaciones y diferentes grados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Entonces yo estaba, y veo ese patrón constantemente, lo dejé en la anécdota de cuando llegué a este país, pero en cada contexto padecía lo mismo. Y eso te quería preguntar, Gary. Entonces, en este caso, ¿cómo todo eso se fue reflejando durante tu pubertad, durante los años de teenager? ¿Cómo eran tus relaciones? Por favor, mira, de manera resumida, porque nuestras historias son largas, ¿verdad? Y queremos que el público se beneficie algo de nuestra historia. ¿Cómo se reflejó? Ok, mira, sucesivamente.
Mis padres me pusieron en un colegio católico por temor en Nueva York, por no ponerme en una escuela pública porque había pandilleros. En ese colegio católico todos los días casi tenía pelea. ¿Por qué? Porque una vez más era la minoría hispana en un contexto. Entonces me decían nombres y en mi cultura cubana, si alguien te ofendía con nombres, me modelaron que tenías que responder, ¿sí? Entonces peleas. Me pusieron en una escuela pública y cuando estaba en 8º grado, 13 años de edad, habían 2 pandillas en esa escuela pública. Si no pertenecía a una a la otra, recibían bullying de las 2. ¿Qué yo hice? Llegué a crear una tercera alternativa. En serio. Muy creativo. Sí, muy creativo. Puedo ver que tenía un don de crear redes. Exactamente, desde la pubertad. Estaba practicando las Sí. redes. Entonces, mira, gracias a Dios que yo puedo ver en retrospectiva de cómo hubo una intervención divina cuando yo estaba al punto de algo bien grave sucederme. Porque cuando estaba participando en esa dinámica de crear pandilla, se estaba escalando la violencia. Empezaba con nunchucks, con Los palitos de Bruce Lee. los palitos de Bruce Lee, ¿verdad? En los 70s, o navaja, pero ahora escaló a que teníamos que tener una pistola y yo la escondía siempre antes de entrar a casa. Teníamos el uniforme y todo. Mis padres a los 14 años se mudaron al sur de la Florida, aquí a Fort Lauderdale. Pero mira cómo el rechazo se transforma en mí. Dijo, espérate, un nuevo comienzo. Y me propuse de que yo quería ser uno de los muchachos más populares. Convertí el rechazo para ser aceptado, en ser popular. La aprobación. Sí, y me lo propuse. Me participé en todos los deportes, ¿sabes? Jugué béisbol, fútbol americano, O sea, baloncesto. espérate, porque que esto aquí está tremendo lo que acabas de decir, para que muchos se identifiquen, porque cuando en su mayoría, ¿no? Por lo general, se tiende, cuando tú te sientes rechazado, a aislamiento. Sí. Todo el mundo o casi todo el mundo, ¿no? Lo relaciona Sí, con, porque- por ese temor. Exacto, En tu caso, porque todo tiene dos Tú caras. lo transmutaste en ¿Cuál es la otra cara yo del voy a rechazo? ser más La popular, aceptación, tú mismo la buscando- aprobación, el reconocimiento, la celebración, Ujú. porque eso es lo que uno anhela. Claro. Uno anhela ser amado, aceptado, reconocido. Lo que pasa es que lo buscamos fuera de nosotros, en lugar dentro de nosotros. Yo no me sentía amado, ¿verdad? Me sentía amado por mi familia, pero mira qué ironía, no por en el contexto social. Donde yo experimenté rechazo no fue en el contexto de mi familia, en mi núcleo familiar. Ahí yo era amado, aceptado y celebrado, era afuera, ¿sí? Entonces eso me impulsó. Digo, espérate, yo estoy cansado de estar, voy a ser popular, etc. Entonces, larga historia corta, de los 14 a los 18, estaba en búsqueda de una causa que no me defraudara y decepcionara. Entonces, ese proceso me tiré al mundo a experimentar los placeres del mundo, en todas las áreas. Dicho de paso, que esa raíz de rechazo hacia mi cultura, sin saberlo, nunca llegué a salir con una chica hispana, porque fue mucho más adelante que se me llegó a diagnosticar que tenía la psicóloga, sexóloga, me identificó que tenía, ahí como lo dijo en inglés, a root of cultural bitterness, una raíz de amargura hacia mi cultura. Entonces tenía amigas latinas, pero no salía con ellas. No pareja. No pareja, no. Entonces, dicho de paso, mi esposa de 40 años es americana, ¿sí? Entonces yo buscaba una causa que no defraudara, porque la causa de mi bisabuelo lo decepcionó, ni mi abuelo igual, mi papá igual. Entonces tuve una experiencia sobrenatural, que aquí no hay otra forma de describirlo. ¿Cuántos años tenía usted? El 19. A los 19 ya estaba harto de vivir, porque sentía que lo probé todo. Entonces, eso es una historia en sí, pero voy al punto. Tuve una experiencia sobrenatural donde se describe que Cristo se reveló a mi corazón. Como único puedo describirlo, que se me metió un espíritu adentro de mí.
Era como el viento, ¿no? Y me cambió adentro, sentí un cambio radical. Empecé a sentir amor por primera vez. Pero ¿qué pasó? Que ese amor que me invadió, genuino y esencia, lo experimenté en un contexto de religión y legalismo. Entonces se despertó en mí una fuente por conocer la verdad. Se me generó una pasión de descubrir la verdad. Pero eso me metió en problemas otra vez y la raíz de rechazo que no fue sanada seguía brotando. Una escena, yo empecé a estudiar la Biblia a solas y encontraba que, por ejemplo, descubría ciertas verdades en la Escritura que contradecía lo que los líderes me enseñaban. Por ejemplo, no vayas a la playa porque es pecado, no te metas al cine porque es pecado, no te pongas prendas, joyas porque es pecado. Pero entonces yo empecé a descubrir, pero espérate, si es pecado, pues Dios es el pecador, el pecador más grande, porque Él creó los cielos, la tierra, el oro y la plata es de Él, ¿me entiendes? Entonces yo iba a mis líderes y yo, mira, ustedes dicen esto, pero esto qué dice. Y entonces me removían de mis funciones como disciplina, porque estaba yendo en contra. Y una vez más se sigue repitiendo la historia de que cada vez que expreso a luz de mi conciencia en libertad lo que yo creo y percibo, resistencia. Entonces eso me marcó, y aún cuando llegué a ser hasta ministro. Entonces cada vez que se me iluminaba mi conciencia en cuanto a una verdad que siempre estuvo ahí, estaba oculto, pues se me revelaba y yo la expresaba, pero la expresaba iba en contra de la corriente. Y ese patrón, entonces hasta que por fin lo que el trato de Dios se definía en mí fue que me llevó a un punto de que me hizo sentir y se me dijo internamente, suéltalo todo. Y el todo era de soltar, porque en mi trayectoria, esto es lo que la gente debe entender, que a pesar de que yo me estaba autosaboteando, y un patrón era que cada vez que llegaba a un nivel de desarrollo, progreso y prosperidad, llegaba a un umbral para transicionar a otro nivel, yo mismo me autosaboteaba. Entonces el rechazo te lleva a anticipar el rechazo. Es decir, antes que tú me rechaces, yo te voy a rechazar. O antes que tú me rechaces, yo voy a provocar que tú me rechaces. No sé si me estoy... Sí, en esa locura pueden Sí, entender. ¿Por qué usted cree que usted mismo se saboteó? De poder subir a otro nivel, a nivel de la abundancia. Porque mi esposa, que era un observador, me decía, siempre que llegas a este nivel te estás autosaboteando, estás provocando a la gente que te rechacen. No es en lo que tú dices, en la forma que tú lo dices y en la energía que lo dices. Entonces yo lo hacía. Sí, entonces si yo percibía por su cuerpo, su lenguaje corporal, que ustedes no estaban en desacuerdo, me estaban rechazando, lo que eso activaba en mí era agresión. Entonces yo no tenía miedo de confrontar sistemas, porque desde niño fui alambrado, programado de confrontar y resistir sistemas. Entonces en mi sistema religioso yo tenía mucha valentía, mucho de nuevo de exponer y confrontar. Me explico, pero claro, eso provocaba que rechazo. Entonces una de las grandes lecciones, entre varias, que aprendí es que el comportamiento del ser humano es un reflejo de una de dos cosas, o de amor o por carencia de amor. O sea, si yo te amo, te abrazo. Si te llego a agredir, es por carencia de amor, porque si te amara, no te agrediera. Yeah. ¿Viste? Entonces yo he simplificado el comportamiento humano a raíz de, o es una expresión del amor o una expresión de carencia de amor, en mí primero. Eso me dio paso, para darle paso a ustedes, que lo que tú me haces a mí, no debo tomarlo personal, porque es una proyección de tu condición en cuanto a carencia de amor.
amor. Entonces no debo tomarlo personal. Pero cuando uno no está cimentado y arraigado en su identidad de ser amor y amarse a sí mismo, y sano, claro, muy importante, sano. muy importante, porque el amor es lo único que puede sanar. Entonces voy a reaccionar, porque yo dependo de tu aceptación y de tu amor y de tu aprobación para yo sentirme amado y aceptado y feliz. Y esa fue la gran liberación que yo Lo feo de eso es que todo eso se convierte como un lado ciego, que tú no te das cuenta por qué actúa como actúa, Claro, o por qué rechaza a esa persona, o por qué reacciona de esa manera. Ya para ti es algo normal, yo soy así. exacto. Entonces, mientras no es sanado, está chocando con todo el mundo y tiene que venir algo interno o otra persona que te pueda decir, oye, Gary, ¿por qué actúas así? Esto así, para que tú te des cuenta. Es como cuando vamos guiando y el lado ciego no lo vemos. Si no nos tocan la bocina, chocamos Sí. a la persona que viene. Ahora, a tu punto, que es un punto muy clave para ser sanado y liberado, que yo he tenido personas, yo Gary, pero yo no estaba listo. no veía. Sí. Y es más, aún más, cuando esa raíz estaba escondida bajo capas y capas de mucha teología, mucha revelación y aún del conocimiento intelectual del amor, pero no había una vivencia a nivel de corazón, ¿sabes? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que vas a ser despertado de una forma u otra. Si no eres despertado porque Lina, mi amiga, me dice, oye, Gary, mira, crisis, síntomas. Y este cuerpo llegó a experimentar síntomas, ¿verdad? Sabemos que más de un 90% de las enfermedades son psicosomáticas, alma, soma, cuerpo. Y yo creo que Dios usa las crisis para sacudir, despertar a uno. Oye, esto no está funcionando en tu vida. Y entonces te ilumina tu conciencia. Y entonces ahí, cuando te ilumina tu conciencia, lo primero que lo que te llega a percatar es de tus propias tinieblas. Pero me gustaría saber en este caso, es decir, ¿usted considera que usted fue despertando poco a poco, es decir, en diferentes etapas en su vida? Sí. ¿O fue algo, qué incidente o cuáles incidentes en su vida le causaron el usted comenzar a ver las cosas diferentes y salirse de la programación, ya sea de la programación social o la programación religiosa? ¿Cuáles serían las cosas que...? Lina, yo creo que es una combinación. Y a las Sagradas Escrituras, de cualquier fuente quieres acudir a ellas, todas indican que el camino de la luz es progresivo. Mi amigo aquí Esteban usó la analogía del botón, el dimmer, dice en inglés, que gradualmente vas aumentando la intensidad de la luz, porque se lo abres a plenitud. Entonces gradualmente, entonces yo creo que el camino de la luz es como la aurora de la mañana, se va intensificando. Entonces, en caso mío, fue un proceso progresivo de ser iluminado, combinado con crisis. O sea, de diferentes incidentes. Una es un patrón de que gentes queridas se te van yendo. Muchos no diciendo, yo le llamaba divorcio en silencio. Silencioso. Pero uno dice, oye, ¿por qué se me están separando? ¿No? Reflexiona. Crisis de salud, la cual yo experimenté, ustedes saben que me operaron el corazón abierto. En otras áreas, crisis financiera, crisis de relaciones, crisis de todo tipo. Crisis matrimonial, porque mira, con esto es un punto para el beneficio de nuestra audiencia. A yo ser identificado con una causa, imagínense que a mi esposa yo le dije, cuando estaba saliendo conmigo, digo, oye, le dije así directamente,
ve, órale a Dios a ver si vas a tener la gracia de casarte conmigo. Porque este macho está totalmente vendido y comprometido con la causa de Cristo, de extender su reino, edificar su iglesia, ¿sí? Entonces, nuestro matrimonio es un medio a ese fin, no es un fin. Wow. Entonces, imagínate, ella me soportó por algunas décadas viviendo bajo esa premisa. Imagínense cómo ella se sintió, de que era Cristo su causa y después ustedes como pareja. y después nosotros como pareja. Entonces, cuando yo fui despertado, y Dios usa diferentes medios, fue en un congreso secular, no era religioso, donde fui confrontado de irme hacia adentro. Y fui concientizado de que yo la había puesto bajo esa, y yo tuve que ir a ella y arrepentirme, pedirle disculpas por hacerla sufrir por esa... ¿Disculpa o perdón? ¿Disculpa o perdón? Perdón. Sí, gracias. Sí. Porque por algo así Sí, no es para pedir disculpas. No, perdón. Ya. Sí, perdón Okay. es la palabra clave. Ya. Tuve que pedir perdón, que me perdonara, porque yo sé que ella padeció y solamente me soportó por el amor que ella ha sentido en su corazón por mí. Sí. Entonces, yo sé que hay demasiado, ¿verdad? Esto es poquito, como le decimos, que estamos expresando, solo para que vayan conociendo parte, porque a medida que avanzamos en tantos programas, vamos a seguir compartiendo anécdotas, compartiendo vivencia, y le vamos a dar a ustedes también herramientas para que puedan lograr lo que Gary ha logrado. Vamos a decir, en 2 o 3 segundos, ¿qué tú le dirías a las personas que te están escuchando hoy? ¿Lo invitas a qué? De todo lo que hemos compartido, que te ha despertado, que te ha sanado, que viene de rechazo. ¿Qué tú le dices así, en pocas palabras? ¡Wow! ¡Uf! ¡Qué reto! Qué reto, ¡Qué ¿verdad? reto! ¡Qué desafío! Ah. Bueno, lo primero que me viene a mi mente, de que te llegues a concientizar y considerar, de mirar hacia adentro, porque todo lo que tú estás buscando fuera de ti ya está dentro de ti. Estás buscando a Dios fuera de ti, estás buscando amor fuera de ti, estás buscando felicidad, paz, armonía fuera de ti. Y si tú no sabes relacionarte contigo mismo, dentro de ti mismo, con el Dios que está dentro de ti, vas a seguir patinando, buscando fuera de ti lo que ya está escondido en tu corazón. Entonces empiezas partiendo de esa premisa, yendo hacia adentro, que el ego te quiere mantener distraído con lo de afuera para no mirar hacia adentro, porque arreglar tu mundo interno, entonces tu mundo entorno, ¿no?, se empieza a alinear. Así es. Tremendo. Wow, y después que haga eso que dijo Gary, suscríbete. Suscríbete y danos un like. Y si tiene algún comentario, lo deja en el lugar de comentario para nosotros contestarte si quiere alguna pregunta o lo que sea. Pero es importante que te suscribas para que esto pueda seguir avanzando y llegando hacia más hogares y personas que quizá han estado o están en la misma historia o parecida que Gary, de una manera u otra, y puedan escuchar de alguien que sí pudo salir de esa situación, de alguien que sí pudo despertar a esa historia y reconocer. Me gustó lo que él dijo al principio de decir su historia: yo no soy mi historia. Y eso es muy importante, porque quizás te estás creyendo que tú eres tu historia y que eres así y fue diseñado así para vivir. No, se puede salir de esa historia y mirar esa historia que está allá, y que esa historia no te gobierne, no dirija tu vida, no dirija tus actitudes. No, eso lo puedes tener separado de ti. Así que suscríbete. ¿Qué dice Lina? Bueno, aquí estamos, ¿no? Realmente tremenda explicación y aportación. Yo creo que tenemos bastante que seguir compartiendo, y ese es simplemente algo a grosso modo de lo que ha sido su vida, y por todas
los cambios y las experiencias que ha pasado y que lo ha llevado hasta aquí. Tremendo, Gary. Gracias por compartir eso, realmente lo agradecemos. Y a ustedes, porque no me canso de expresar mi gratitud a ustedes, porque en este camino no puedes enfrentar tu mundo interno sin el apoyo de gente que llega a aprender a amarte a ti, no por lo que haces y lo que tienes, sino por la esencia de tu ser. Y eso es lo que se considera una amistad genuina. Ya, así es. Muy bien, pues creo que así hemos llegado hoy a este fin de este programa, de este episodio. Ha sido tremendo, ha habido emoción. De verdad que yo misma, aunque hemos sido parte de sus experiencias, de este camino, cada vez que uno vuelve y oye esa historia, uno se puede identificar, podemos seguir profundizando. Así que donde quiera que te encuentres, no importa la hora que es, te damos un abrazo desde aquí, desde nuestro corazón y desde Y el Camino. ¿Cuál es? Se verá al avanzar.